Mira, la exposición es referente a este momento histórico de la ciudad de Tijuana entre el 25 y el 29, donde se llamó Ciudad Zaragoza, ¿sí? Por decreto del presidente Plutarco Elías Calles. Entonces, esta exposición narra en documentos de la colección Luis A. Marín y André Williams, archivo digital con José Cabuto Vidro, documentos donde se cita a Ciudad Zaragoza, en las fechas, en los matasellos de los tarjetas postales. Entonces, un recorrido documental y en imágenes de este momento tan importante de nuestra ciudad. Documentos son algunas cartas que el Centro Mutualista de Zaragoza emitió, convocatorias, cartas dirigidas al público, tarjetas postales, algunas esquelas de los fallecidos en ese periodo, que dice Zaragoza, Baja California, también algunos documentos relacionados con sindicatos locales. La exposición contempla un documento muy interesante en ese momento, la niña Rebeca Herrera, hoy la señora Rebeca Herrera, viuda de la Viaga, donde en el acta de nacimiento, escrita, a mano escrita, letra cursiva, se dice Ciudad Zaragoza, territorio norte de la Baja California, ¿no? Entonces ahí es donde también, aparte de esos documentos, esquelas, invitaciones, pues esta acta de nacimiento firmada por el juez del registro civil en ese momento, y pues que da testimonio también fiel de este periodo histórico, ¿no? de Tijuana. El día de hoy presentamos la película titulada Mexicanos al Grito de Guerra, una película filmada en 1943 que habla precisamente de la batalla del 5 de mayo, que fue una plática introductoria a la presentación de esta película por el doctor Juan José Camacho, un coleccionista de mucho material fílmico sobre Tijuana y sobre películas del cine mexicano, que es vocal de cinematografía del Seminario de Cultura Mexicana y que constantemente apoya el archivo histórico con proyección de películas de tipo histórico. Entonces, en este contexto del 150 aniversario de la batalla de Puebla, pues logramos presentar esta película, pues muy conocida en su momento, en los años 40, con el famoso Pedro Infante de sus primeras películas, pero pues hoy que vale la pena recordarla. Básicamente, bueno, la plática introductoria del doctor Camacho era platicar la importancia de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, el impacto que tuvo en su momento, la participación importante del general Ignacio Zaragoza y sobre todo, pues, recrear un poco qué características tuvo esta película, ¿verdad? Quiénes fueron los actores, sus papeles, personajes que con el transcurso de los siguientes décadas tuvieron un papel importante en el cine mexicano. Mira, la importancia es que, bueno, en diversos momentos históricos nuestra ciudad pues ha tenido diversos procesos históricos, momentos también que han cambiado su historia en el ámbito político, económico, social, educativo, cultural y demás. Uno de ellos pues es que en dos momentos de su historia Tijuana se llamó Zaragoza, digo, por el apellido de este personaje, Ignacio Zaragoza, quien venció a los franceses en esa famosa batalla del 5 de mayo de 1862 y que por circunstancias de tipo político en su momento se le asignó a 1889 al plano que da origen urbano a nuestra ciudad, ¿verdad? Ese pueblo de Zaragoza dentro del rancho de los Argüellos de la tía Juana, y que solamente quedó en papel, pero los tijuanenses le siguieron llamando Tijuana a su pueblo. Y el otro momento más trascendente, porque ya fue de tipo también político, pero que sí quedó oficialmente en mucha documentación que se generó en esa época de tipo oficial, es que de 1925 a 1929 Tijuana se llamó Ciudad Zaragoza. Yo creo que lo interesante de aquí es que pues el archivo histórico ha podido lograr compilar
y yo en este momento con esta charla darlo a conocer la riqueza documental que tiene nuestra ciudad, ¿verdad? Y que con estos documentos, esas invitaciones, estos carteles, estas fotografías, estas postales, logramos apreciar cómo documentalmente se puede presentar una conferencia y sobre todo documentar, ¿verdad? Lo que a veces muy regularmente se dice, pues es que se llamó Ciudad Zaragoza, pero bueno, hay que ejemplificarlo, y qué mejor con documentos de distinto índole para señalar que nuestra ciudad se llamó Ciudad Zaragoza, y que a nivel nacional muy poca gente sabe que Tijuana, esa ciudad que está allá en el inicio de la patria mexicana, se llamó también Zaragoza. En 1889, Tijuana era un rancho con unas cuantas personas, cuantos habitantes, diseminados en algunos ranchos ganaderos, y es a raíz de un litigio jurídico entre la familia Argüello, una de las familias más antiguas de la región, que mandan a hacer un plano en el cual su objetivo es crear un pueblo, ¿verdad?, en la parte norte del rancho Tijuana, y que ese plano lo elaboró un ingeniero muy interesante que radicaba en Ensenada, llamado Ricardo Orozco, y el cual en este plano él le asigna el término Zaragoza, ¿verdad?, siguiendo una corriente positivista que estaba de boga en ese momento en nuestro país, que venía de Francia, y que de alguna forma, bueno, en el plano ahí se estipulan características arquitectónicas de construcción plasmadas a través de calles diagonales con algunas glorietas. Pero lo interesante fue el nombre, la imposición del nombre de Zaragoza al pueblo de Zaragoza dentro del rancho Tijuana. Sin embargo, pues eso solamente quedó plasmado en el plano, en algunos documentos de las compraventas, en el registro público de la propiedad, y no pasó de allí. La gente le siguió llamando Tijuana, y ese es el antecedente del actual centro de Tijuana, ¿verdad?, que tiene 122 años. Ahí se plasmaron esas manzanas, esas calles que hoy todos los días recorremos en la zona centro. Claro que con nombres diferentes, ¿verdad?, porque tampoco los nombres de las calles persisten al día de hoy. Y ahí tuvieron que pasar 36 años para que de nueva cuenta, yo creo que con ese antecedente de 1889 y de seguir homenajeando a este personaje de la historia nacional, Ignacio Zaragoza, y sobre todo en el inicio de Tijuana, que es el inicio de una cultura hispana, contraposición a la anglosajona estadounidense, pues el nombre de Zaragoza tiene que ver mucho a eso. Por eso en Estados Unidos se festeja mucho el 5 de mayo, inclusive se festeja más que las fiestas patrias. Entonces creo que es muy interesante por esa, digamos, conceptualización que ha tenido el triunfo de los mexicanos contra los franceses, ¿verdad?, que en el siglo XIX Francia tenía el mejor ejército del mundo, ¿verdad?, en equipamiento, en experiencia y en otros elementos, ¿verdad? Entonces por eso creo que es muy interesante que nuestra ciudad, pues en su momento de su historia se llamó Ciudad Zaragoza, y que finalmente, pues a través de esta charla y esta exposición documental, pues se ejemplifica claramente este asunto de la ciudad de Zaragoza.